Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. ¿Quiénes eran los eunucos? Eunuco es una palabra que no se usa habitualmente. Quizá últimamente tuvo más popularidad, si cabe el término, por la presencia de dos eunucos en la serie de televisión Game of Thrones, que viene de la serie hecha por J.R.R. Martin. Y quizá esto hizo que volvieran un poco al imaginario popular. Comenzamos con la palabra. No queda clara su etimología exacta, aunque quizá la más aceptada, a pesar de que quizá no sea la cierta, quiere decir guardián de la cama, guardián del lecho, guardián de la alcoba. Siendo que es una palabra griega, son palabras griegas, y siendo que en el mundo griego antiguo no habían eunucos como funcionarios, como vamos a ver después, les venía la palabra, lo conocían de su interacción con el mundo del Medio Oriente, y de ahí le dan el nombre a la palabra. Las primeras menciones que tenemos de eunucos son de hace 4000 años en Egipto, pero también los vemos en Asiria, en los pueblos hititas, en los reinos e imperios persas, y siempre con esta misma función de funcionarios, de asistentes de reyes y emperadores. ¿Por qué se les da esta función? También lo vamos a ver después en otros sitios. Parece que hay algo muy interesante. Al no poder tener hijos y al no poder fundar dinastías, se les confiaba mucho porque no tenían la ambición de voy a tener para mí y para mi descendencia. Entonces como que el poder se acababa en ellos mismos y no podían ser tan ambiciosos. No había esta idea de fundar a través de mi poder. Y así es como aparecen en la historia antigua, muy relacionados a personas con poder. Eran una suerte de esclavos en muchos lados, pero como que no tienen una utilidad particular por su condición, por la castración. En muchos pueblos, también en Medio Oriente, los eunucos venían de ser castrados como castigo por algún crimen y después de esto llevados a la corte, como digo, inicialmente como sirvientes y luego como funcionarios. Por razones evidentes, estaban en contacto o podían estar en contacto con las mujeres del linaje real sin mayores problemas para la corte. Incluso en Medio Oriente, que habían muchos de estos de los harem, no tenían esta dificultad de tener hombres en contacto con tantas mujeres. Quizás los eunucos más conocidos en la historia mundial sean en China, porque es en China donde logran, también inicialmente comienzan a haber eunucos como castigo y luego entran al servicio imperial, pero su función comienza a tener gran importancia porque están de alguna manera opuestos o contrapuestos o paralelos al poder de los mandarines, que eran los ministros, los primeros ministros, la persona con poder político. Porque ellos, a diferencia de los mandarines, podían entrar a las zonas más internas de la ciudad prohibida, donde vivía el emperador, a donde no podía entrar nadie que no fuera de la servidumbre. Podía estar en contacto con los hijos del emperador. Los emperadores chinos tenían un montón de hijos porque tenían un montón de esposas y concubinas. También tenían el equivalente a un harem. Entonces ellos, al estar en contacto diario con los emperadores, con los hijos de los emperadores que servían de tutores, también de sirvientes, entonces los emperadores chinos vivían una vida muy recluida. No salían al combate, sobre todo, digamos, alrededor del año 1000 de nuestra era.
con la dinastía Ming cada vez vivían una vida más recluida y en verdad las únicas personas con las que tenían contacto diario eran los eunucos. Y no importa lo que tú creas sobre esa persona, acaba siendo de tu confianza. Y comienzan a haber más y más eunucos en la corte imperial china. En su mayor momento pueden haber habido 100.000 eunucos sirviendo a los emperadores Ming, que fue su momento de mayor gloria y de mayor poder. Era tanto el poder que tenían los eunucos que padres castraban a sus hijos con la idea de darles una capacidad de mejorarse en la vida, sobre todo si venías de familias pobres. Era una forma de salir de tu estrato social, que la sociedad china era muy rígida por principios confucianistas en los estratos sociales. El eunuco salía de la estructura social porque no puede ver familia y le permitía este camino un poco complicado, doloroso, irreversible. Pero como digo, era tanto el poder y tanta la fama que tenían que sucesivos emperadores chinos tenían que prohibir que la gente se castrara. Algo que para la gran mayoría de los hombres, digamos en el siglo XXI, nos parece ridículo que te tengan que prohibir tal operación, sobre todo con las complicaciones médicas de hace 1000 o 2000 años, ¿no? Pero es así, ese es como es el poder y, como digo, esta capacidad de ascenso social. El último emperador chino, Puyi, y hay una gran película, El último emperador, recomiendo verla. Él habla de que también él vivía recluido en la ciudad prohibida y decía que al final los eunucos, que para ese momento eran pocos cientos, le robaban muchas cosas y por eso él los expulsa. Hay un momento que él expulsa a los eunucos del palacio. Debo decirlo, por influencia probablemente de China, porque su influencia no solo política sino cultural fue muy importante en el este y sudeste de Asia. Vemos en Tailandia, en Birmania, en Vietnam, en Corea, que sus cortes tenían eunucos, sobre todo en Corea, también con las mismas funciones de sirvientes y luego funcionarios de reyes y príncipes. Y también pasaba esto, que el emperador chino, no sé si el término es correcto hablando de seres humanos, pero importaba eunucos de estos países y también de Mongolia. Porque como repito, la idea de no poder fundar una dinastía los hacía un poco, menos en la mentalidad de los emperadores, como más seguros. Entonces, y si venían de otros países, aún peor. También muchos venían como prisioneros de guerra, castigados, pero también estas personas que, como una forma de avanzar socialmente, se lo hacían. En el Imperio Bizantino, los romanos también habían un grupo de sacerdotes que parece que eran eunucos, no queda 100% claro. Los bizantinos, probablemente por copia de su contacto con el Medio Oriente, los emperadores bizantinos comienzan a tener también, digamos así, la idea de, también una vez más, usar eunucos como funcionarios y sirvientes del palacio. Y sucede, es interesante cómo la historia se repite un montón. De las peleas entre eunucos y funcionarios, digamos, más políticos. En el Imperio Otomano, que viene a ser de una manera la continuación geográfica del Imperio Bizantino, sigue el uso de eunucos también, muchos de ellos desde niños, dicho de paso, y era difícil para nuestra mentalidad moderna aceptar que padres hicieran esto. También dentro del harem. Harem, por si acaso, esta palabra viene de haram. Haram quiere decir prohibido. Normalmente usamos la palabra haram para decir aquellas cosas que están prohibidas en la legislación religiosa musulmana. Por ejemplo, el chancho es haram. El alcohol
como bebida alcohólica, es haram. Lo opuesto es halal. ¿Ya? Y si ven la comida a veces van a ver que tiene una H o algún símbolo que quiere decir que es halal, que es aceptado, ¿no? Porque en algún momento, por todos los problemas dinásticos del Imperio Otomano, los hijos del califa vivían en un palacio y nunca salían de ahí, y solo salían cuando se moría el padre. Y una vez más, su único contacto era con los eunucos. También con esta idea de lo que nos parece rarísimo de tradiciones, en el Imperio Otomano tenían dos jefes eunucos, el jefe eunuco negro y el jefe eunuco blanco. El así llamado jefe eunuco negro venía de Etiopía, de las zonas de Etiopía. Ahora los jefes eunucos blancos venían de lo que es ser Georgia, de esas zonas entre Europa y Asia. Y lo interesante es que primero el más importante era el jefe eunuco blanco y luego el jefe eunuco negro toma más importancia política y en verdad su poder llega a ser solo segundo al visir, que era el jefe político más importante. Y entre las cosas que tenía este jefe eunuco bajo su responsabilidad era la administración de las dos ciudades más importantes del Islam, que era Meca y Medina. Hasta eso llegaba su poder, ¿no? Y hay un siglo llamado el Califato de las Mujeres, en donde la fuerza de las mujeres de palacio a través de los eunucos era tan importante que ellas ejercían de alguna manera el control del imperio. En el mundo occidental, en el mundo europeo, los eunucos tuvieron otra función que era distinta a esta de la de trabajar en la corte, y era la de cantores. Ya en el siglo V, en la corte bizantina, había estos cantantes, por la presencia de eunucos, y se mantuvieron en el Imperio Bizantino hasta la Cuarta Cruzada, año 1204, donde básicamente desaparecen. Reaparecen en Europa a partir del siglo XVI, en niños que se veía grandes dotes de cantantes, se les castraba para que mantuvieran esta voz antes del cambio de voz propio de los niños en la adolescencia. Hay que recordar que por mucho tiempo, incluso los papeles femeninos de las óperas y de canto los hacían hombres. Entonces se tienen estos hombres con voces muy agudas, equivalentes a las sopranos en las voces femeninas. Quizá el más conocido mundialmente en la historia es Farinelli. El último castrato, porque se les llamaba castrato, era singular, castrati es el plural, aunque en castellano la palabra es capón, término que más se utiliza para los animales. En música, como para muchos otros términos, se prefiere el término italiano. Alessandro Moreschi vivió hasta comienzos del siglo XX y hay un par de grabaciones suyas. Algunos músicos, algunos entendidos te dirán que no son de la mayor calidad. Puede ser por la edad que él tenía, puede ser también por la mala calidad de los instrumentos para grabar de comienzos del siglo XX, pero es una forma de escuchar algo que ya no podemos, ¿no? En el siglo XIX, con el cambio de las modas de música, en verdad, y también los cambios sociales, hay que decirlo, el uso de castrati cayó en desuso ya y rápidamente desaparecieron del mundo occidental, tanto así que ya no hay ahora. Finalmente me queda hablar de Juego de Tronos, de Game of Thrones. En esta obra hay dos personajes, hay un par más, pero nos vamos a concentrar en dos, que son eunucos y que quizá muestran esta dualidad. Por un lado está Gusano Gris, que forma parte de un ejército de eunucos, de personas castradas, también de niños. Una vez más, esta idea de la infertilidad, como que no te tienes que preocupar de nada más que de ti mismo, que de seguir órdenes. Entonces, los Inmaculados eran así, solo estaban concentrados al no poder tener familia, no poder guardar para el futuro, porque no tenían futuro de alguna manera, podían estar en esto, en el combate. Y luego está Varys,
quizá más estereotípicamente eunuco dentro de palacio, lleno de intrigas, teniendo mucho poder, ¿no? Siendo el jefe de los espías. Entonces, cómo se les incorpora de alguna manera al mundo de fantasía de J.R.R. Martin. Finalmente, en la Biblia se mencionan eunucos en el Antiguo Testamento, una vez más en el contexto de Persia, de Babilonia, de algo que hacían otros pueblos para la mentalidad judía. Esto de la castración no tenía nada positivo. Y en el Nuevo Testamento hay dos menciones. Una que en la Iglesia Católica se utiliza como una de las justificaciones para el celibato, porque Jesús dice, hay tres tipos de eunucos, hay los que nacen así, las personas que nacen con genitales por lo menos difíciles de discernir cuáles son, aquellos que son así por la mano de los hombres, los eunucos propiamente dicho, y aquellos que son eunucos por el reino. Lo que quiere decir es aquellas personas que no se casan, que no tienen un contacto sexual, como una forma de ofrecerlo a Dios. Y hay un pasaje en Hechos que Felipe supone que el Espíritu Santo le dice, anda a Gaza. Está yendo a Gaza y se encuentra con el jefe de los eunucos de la reina de Etiopía, que venía bajando, si cabe la palabra, de Jerusalén. Y lo ve que está leyendo no la Biblia, ¿no? Leyendo el Talmud, y le dice, ¿qué estás leyendo? La Torá, perdón. Le dice, ¿qué estás leyendo? ¿Entiendes? Y Felipe le explica, y queda tan impresionado este eunuco etíope que le pide que lo bautice, y Felipe lo bautiza en un río cercano. Entonces vemos este curioso, complicado, a veces horrible mundo de los eunucos. El último eunuco de la corte imperial china murió hace no tanto tiempo, en 1995. Y al final de su vida se volvió una suerte de mini celebridad. Quizá el eunuco chino más famoso, y ahora sí prometo que con esto se acabó, era Zhang He. Zhang He, que era musulmán, se convirtió en almirante del Imperio Chino, y sus viajes lo llevaron a África, a toda la costa este de África, a toda la costa sur de Asia, y trajo grandes riquezas, conocimiento geográfico, traía animales de zonas exóticas para los chinos, instauró comunicaciones comerciales, legales, diplomáticas, entre muchos pueblos, como digo, incluso de África, el sureste de África, con el Imperio Chino. Bueno, con un tema, como digo, un poco complicado, acabamos este video. Si te gustó, por favor dale me gusta. Si no lo has hecho aún, por favor suscríbete. Si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, escríbelo en los comentarios. Y por favor, comparte este video en tus redes sociales para que más gente lo pueda ver y más gente pueda seguir este canal. Muchas gracias.